Buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a iniciar la presente clase con el tema nuevo de realimentación con amplificadores transistorizados. Existen 4 casos de los. Vamos a ver el primer caso, que es el de ganancia de tensión. Entonces, por favor, denme unos minutitos para que pueda adaptar mi sistema. El día de ayer y hoy mismo he tenido bastantes problemas en la presentación de los contenidos de la materia. Por lo que les pido, les solicito su comprensión, jóvenes. Fuerza mayor, el sistema anda muy ocupado. Se cuelga el sistema en el momento menos pensado y probablemente vaya a tener algún corte. Solicito entonces que tengan paciencia y vamos a continuar de buena forma si el caso se da. Por favor, entonces, un par de minutos para que pueda adaptar mi sistema a los requerimientos actuales. Por favor, un par de minutos.
Bien, jóvenes, vamos a empezar entonces nuestra clase correspondiente al día de hoy con el tema de realimentación con transistores, con componentes transistorizados. Bien, jóvenes, entonces el tema de hoy es realimentación con transistores. Bueno, decir que la realimentación es una propiedad de los sistemas físicos que consiste en conectar la salida de un sistema a la entrada de la misma, de tal manera que la señal resultante quede afectada. ¿Ya? Entonces podemos escribir eso brevemente. Consiste en la realimentación esa señal muestreada la introducimos a la entrada de manera que la salida quede afectada. Esto no, introducirla vamos a poner. Miren, jóvenes, este concepto, muestrear la salida e introducir a la entrada de un sistema, de modo que el resultado queda afectado, es extensible a otros campos, por ejemplo, la economía, incluso las ciencias sociales, las de alimentación, muestrear la salida, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó, es decir, las experiencias pasadas para mejorar las condiciones del presente. En sistemas físicos en general, es una ley la realimentación y tiene ventajas más que desventajas. Yo diría son más las ventajas. Las desventajas serían mayor circuitería en nuestro caso, pero como efecto queda muchos parámetros definidos, trabajando como deben, etcétera. Mejora la calidad del sistema, haciendo que el ruido, por ejemplo, se atenúe, las distorsiones desaparezcan. En fin, la realimentación para nosotros trae muchas ventajas, ¿no? Más que desventajas, les decía. No vamos a insistir mucho en los conceptos de la realimentación, nos va a tomar mucho tiempo, y más bien vamos a ir a definir lo que, en qué queda para nosotros el concepto de realimentación.
Para ello, definimos lo que es un sistema en lazo abierto. Open loop. ¿Ya? Open loop. Un sistema definido como open loop es aquel que tiene una entrada y una salida. ¿Ya? En términos, podríamos decir, de bloques, podríamos definir un sistema así. Ese es un sistema que tiene como característica su definición de un sistema con una entrada. Miren, esto está escrito en términos de S. Por tanto, la entrada también va a estar en términos de S y la salida también en términos de S. Eso quiere decir en el dominio de la frecuencia. S es un parámetro de la frecuencia. S sigma más J omega. Este omega que estamos escribiendo es el 2πf. En acá está presente la frecuencia 2πf. Entonces, cuidado, esto es omega, no confundirse con otra letra. Así. Omega es 2πf. Ya. Les decía que en el dominio de la frecuencia está definido este sistema, pero también podría estarlo en el dominio del tiempo. Para ello, nosotros las mayúsculas los colocamos con minúsculas. Y esto es R de t, la salida, y E de t. Por tanto, el sistema está como reaccionando en el tiempo. Normalmente, sin embargo, los sistemas se los define siempre en función de la frecuencia y se las analiza en el dominio de la frecuencia. Como ven, RS es la entrada, la direccionalidad está dada por una flechita, perdón, esa flechita es en el sentido de esa afectación, en ese sentido va la flecha. Entonces, RDS actúa en el sistema y la salida es YDS. Entonces, en este sistema, ¿no?, nosotros tenemos definido perfectamente lo que es la entrada acá y acá la salida. Cuando un sistema tiene una entrada, una salida, se define como single input, single output, así, SISO. Este es un sistema SISO, single input, una entrada, una salida. Y es lo que nosotros estudiamos. Hay sistemas que son MIMO, multiple input, multiple output. Un sistema MISO, multiple input, single output. Un sistema SIMO, single input, multiple output. ¿Se dan cuenta? Para nosotros es el más simple, SISO. ¿Qué podemos decir de este sistema SISO? Podemos decir de que la transferencia en acá está definida como una relación de la salida a la entrada.
vale decir, está definido como Y de S a R de S. Eso sería la transferencia. Y si se fijan ustedes, esto es justamente la definición del propio sistema. O a veces se lo denomina H de S también. ¿Ya? H de S concuerda con G de S. ¿Sí? Para nosotros esta relación de transferencia salida a la entrada va a significar en el futuro muchas cosas. Lo voy a subrayar. Como una definición. La transferencia coincide con G de S, el H de S que nosotros definimos, ¿ya? Entonces, es para nosotros útil estudiar la transferencia en términos de transferencia, lo que pasa en un sistema, no solamente de single input, single output, sino en cualquiera. Entonces, podemos, si es múltiple input, múltiple output, estos ya serían vectores que, bueno, coleccionan todas las entradas o todas las salidas en el caso de MIMO. Bueno, la característica de este sistema es que como no hay control, cuando varía la entrada, acá responde a esa variación y por supuesto varía la salida. Variaciones de entrada provocan variaciones de salida sin ningún control. ¿Qué pasa si hubiera una perturbación? A ver, vamos a colocar acá con otro color la perturbación. Un color azul. Entonces, una señal de perturbación, por ejemplo, esa señal azul que están viendo es una señal de perturbación. ¿Esto qué va a provocar? Bueno, si está funcionando normalmente a pesar de todo, como lo son las industrias en nuestro país, no tienen realimentación, son sistemas de lazo abierto que funcionan, felizmente funcionan, ¿no? Pero cuando hay una perturbación pequeña, destruye el funcionamiento. Por ejemplo, no sé, acá una perturbación es una señal externa que provoca un desvío del funcionamiento normal. Esa es la definición de perturbación. Entonces, en un caso que esté funcionando normalmente, una perturbación hará de que, bueno, esto se destruya, ¿no? Bueno, para probar eso se introducen señales conocidas a la entrada y se ve la respuesta, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo. Sin embargo, hay que anotar en este sistema de lazo abierto la siguiente situación. Este sistema, por la naturaleza de que una simple perturbación lo desvía de su proceso normal de funcionamiento, hace que sea un sistema inestable. Por tanto, no controlable. Para controlar tengo que apagar, tengo que hacer desaparecer la perturbación, en fin, tengo que tomar medidas que están fuera del alcance en el momento, en fin. Hay situaciones que hacen que el sistema sea muy deficiente cuando es en lazo abierto, pero está definido ahí. Entonces, lo que restaría es que sea estable y sea controlable, ¿no? Esas dos condiciones últimas tendríamos que revertir para que nosotros tengamos un sistema funcionando correctamente.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este sistema enlazo abierto? Lo convertimos en un sistema enlazo cerrado. Esa es la salvedad, ¿no? Alguna otra característica vamos a notar más adelante, pero por de pronto estas dos ayudan a entender lo que es un sistema enlazo abierto. Y podemos empezar con esos dos últimos para definir lo que es un sistema ahora enlazo cerrado. O sea, acá estamos definiendo sistema enlazo abierto. Acá tenemos que definir sistema enlazo cerrado. En inglés, closed loop. Así. Un sistema closed loop o sistema enlazo cerrado, a diferencia del anterior, miren, anteriormente decíamos, es inestable, no controlable. A diferencia de este, es un sistema estable, es un sistema controlable, para empezar, ¿ya? Entonces, con esas ideas, tuviéramos nosotros una situación siguiente. Tendríamos que dibujar ahora nuestro sistema de tal manera que sea estable y sea controlable. A ver, tendríamos que hacerlo así. ¿Qué pasó? Esto se fue aquí. Bueno. El sistema enlazo cerrado que habíamos planteado anteriormente era este. Mire, la entrada sigue siendo RDS y la salida sigue siendo IDS. ¿Sí? Acá estamos muestreando, tomando una muestra de la señal de salida y lo estamos llevando a un sistema que lo vamos a denominar beta. Y de acá lo estamos llevando hacia la entrada, es decir, esta es la entrada y estamos haciendo afectar por este beta. Lo vamos a poner con menos. Evidentemente existen dos tipos, cuando esto es menos y cuando es más. Cuando es menos, se trata de una realimentación negativa. En efecto, jóvenes, estamos en presencia de un lazo de realimentación. Estamos cerrando en un lazo la acción del sistema, del bloque del sistema. Acá tenemos como resultado RS afectado por este beta S por IDS. Eso está afectando. Y acá tenemos una señal resultante en realidad que entra al sistema. Eso lo vamos a denominar EDS. ¿Ya? Y con ello estamos afectando las condiciones del sistema. Miren, ahora esto es para nosotros un sistema que decíamos sigue siendo CISO, pero con la diferencia de que ahora es un sistema estable y controlable.
Esa es la diferencia respecto del anterior. Para este sistema nosotros podemos definir ecuaciones jóvenes que están presentes acá, ¿sí? Una ecuación es que y de s, esta salida, es gs por e de s. A ver, vamos a plantear sus ecuaciones. Y de s es igual a g de s por e de s. ¿Sí? Esta señal es este bloque por esta señal de entrada. ¿Qué es E de S? Es la diferencia de R de S menos beta S y S. Eso lo vamos a escribir. E de S es igual a R de S menos Y de S, beta S, por Y de S. Ahora la transferencia es para nosotros jóvenes aquella relación que resulta siendo la misma. La transferencia es Y de S sobre R de S. Esta E de S lo vamos a reemplazar acá. Y de ahí vamos a sacar la ecuación correspondiente. ¿Sí? Entonces, esa es una operación que pueden ustedes ponerla acá. Reemplazando sería Y de S, G de S por R de S menos G de S por beta de S por Y de S. ¿No ven? Entonces, de ahí despejo Y de S y lo pongo en función de R de S de forma sencilla. El resultado es que la transferencia llega a ser la relación de Y de S a R de S siguiente. Reemplazando, tendríamos G de S 1 más beta de S por G de S. Esto continúa siendo para nosotros H de S, pero mucho cuidado, esto ya es un sistema realimentado. Entonces, sobre la base de estas dos ecuaciones, obtenemos la transferencia que están viendo ustedes ahí. Esa la vamos a remarcar por su importancia. Esa es ahora nuestra transferencia, jóvenes. Cuidado, esto es un igual. Jóvenes, si en el caso que no hubiera realimentación, en el caso que beta de S fuera 0, se supone que esto es 0, esto quedaría multiplicado por 0 y aquí solamente sería G de S sobre 1 G de S. Es decir, H de S sería G de S, que es justamente la situación que nosotros tenemos cuando no tenemos realimentación. O sea, tendríamos este sistema. Otra vez, Y de S sobre R de S sería G de S igual a H de S. Eso es lo que tendríamos acá cuando beta de S es 0. Es decir, el sistema sería enlazo abierto con beta igual a 0. ¿Se cumple? Sí, se cumple. Por tanto, nosotros tenemos que ir a esa situación. Una situación es que cuando tenemos realimentación positiva, en vez de ser el sistema estable, se vuelve inestable muchas veces y no controlable en la mayoría de las veces.
Entonces, a veces, muchas veces, la alimentación positiva tiene un efecto contrario a lo que esperamos. Se vuelve muy inestable, completamente incontrolable. Peor que si estuviéramos con un sistema sin realimentación. Pero resulta que a veces se necesita realimentación positiva. Es el caso de los osciladores, ¿no? Con realimentación positiva podemos hacer oscilar un sistema. Entonces, no siempre una realimentación positiva es dañina. A veces resulta más bien benéfica, más bien de acuerdo a nuestras necesidades, a lo que queremos. Entonces, a partir de los conceptos que estamos dando, podemos concluir que la realimentación, en este caso negativa, es un sistema que conduce a la estabilidad muy buena y la controlabilidad muy buena de un sistema. Estos conceptos del closed loop se han vertido en sistemas originalmente mecánico-eléctricos. Esto históricamente tiene su raíz en el siglo XIX, incluso casi XVIII. Los sistemas la industria estaba empezando a despegar y tenía sus problemas, como les digo, de tipo diferente al que tenemos en nuestros días, ¿no? Sistemas esencialmente mecánicos, hidráulicos posteriormente, etcétera, donde para andar una industria no se necesita gran estabilidad que sea controlable y de a poco se fue llenando los espacios para que esto sea controlable, etcétera. Bueno. Continuamos. Decíamos que un sistema históricamente en lazo cerrado dio solución. Actualmente esto ya es sofisticado, que existen sistemas realimentados todos, sin excepción. ¿No? Sin excepción. Eso está en la industria, en la tecnología en general, en todos los campos de la ingeniería, en la economía, en todo está estos conceptos de realimentación. Y particularmente para nosotros es muy eficiente el hecho de estudiar sistemas realimentados, como estamos viendo. Esta noción genérica de lazo cerrado tiene a veces un nombre, ¿no? Es un sistema definido como modelo. Esto lo asumen como modelo Blake. Vamos a estudiar acá. Vamos a poner eso como modelo Blake. Histórico. Entonces, en nuestro caso, jóvenes, el estudio de sistemas realimentados nos va a llevar a conceptos que son de extrema precisión para el diseño, etcétera, para su consideración también. En particular, en un sistema eléctrico, por supuesto electrónico, ¿no? Tenemos una eléctrico, lo pondremos. General es eléctrico. Tenemos una situación, jóvenes, que tratar. Ya en un sistema eléctrico, ¿cómo es que nosotros
necesitamos de esto. Aplicamos a un sistema amplificado, que como sabemos en el laboratorio 1 ya hemos definido en el tema 1, un sistema amplificado tiene una ganancia, ¿no?, de 0 dB en la región de medias, con un ancho de banda definido, como el que pueden ustedes ver acá. Este sistema para nosotros sería sin realimentación, AB o A solamente lo pondremos, no AB, A, ganancia. A solamente, pero sin realimentación. Y ancho de banda sin realimentación, como hemos visto, les decía, en el laboratorio 1, como estamos viéndolo en el laboratorio 1. Entonces, nuestro objetivo en el laboratorio 1 es mostrar esta característica de ganancia y ancho de banda para cada grupo, un número determinado. Resulta que cuando nosotros le sometemos, esto es en lazo abierto por si acaso, eso del laboratorio 1 es open loop, lo vamos a poner acá, esto es en open loop, lazo abierto. ¿Qué pasa cuando nosotros lo realimentamos el sistema? Realimentamos el sistema y tenemos este efecto. Lo voy a exagerar un poquito para fines de anote más. Entonces, esto es A, pero con realimentación. Y el ancho de banda con realimentación. Ahora esto es closed loop. El anterior era open loop. Ahora este es closed loop. Miren, ¿qué es lo que podemos notar acá en general? Viendo estas dos gráficas, podríamos decir. Dos hechos particulares, ¿no? Podemos notar, por ejemplo, que la ganancia sin realimentación es mayor que la ganancia con realimentación. Esto lo vamos a notar acá. La ganancia con realimentación es mayor que la ganancia sin realimentación. No, al revés. La ganancia con realimentación es menor que la sin realimentación. O, como les decía, al revés. Lo que estamos viendo vamos a notar. ASR sin realimentación es mayor que A con realimentación. Eso es lo que estamos viendo acá. Esta ganancia es mayor que esta, ¿sí? Ahora, el ancho de banda. En cuanto al ancho de banda, con realimentación es mayor que sin realimentación. A ver, ancho de banda. Con realimentación es mayor que el ancho de banda sin realimentación. ¿Sí? Esto con realimentación es mayor que sin realimentación, ¿no? Ahora, en los sistemas prácticos, lo que interesa es el ancho de banda.
Porque la ganancia nosotros podemos conseguir fácilmente incorporando otra etapa a la que actualmente se tiene. Y con eso tenemos la ganancia deseada, si acaso no lo hemos conseguido. Entonces, el problema de ganancia es secundario frente al problema de ancho de banda. Entonces, ¿qué es lo preferible acá? Lo preferible es pues que tengamos un sistema con realimentación. Eso es lo preferible. A tener un sistema sin realimentación, nosotros hacemos todo para tener un sistema definido con realimentación preferentemente. Entonces, jóvenes, en esta gráfica estamos mostrando una necesidad que tenemos que demostrar en los laboratorios referentes al proceso con realimentación. Y esto que estamos sacando como concepto es nuestro objetivo. Es decir, tenemos que mostrar que evidentemente se cumplen estas dos características. Tenemos que demostrar, les decía, estas dos características en el laboratorio y estar seguros de que evidentemente un sistema con realimentación es superior en muchas cosas a un sistema sin realimentación. Con ello, jóvenes, con ello estamos mostrando el camino que tenemos que seguir en este tema de la realimentación. ¿Ya? Lo dejamos eso ahí para que nosotros ingresemos de lleno a lo que nos interesa en los tipos de realimentación. A ver, ¿qué podemos argumentar en el otro? Bien, mientras no haya nada, vamos a seguir. Entonces, por favor, apaguen sus micrófonos. Sin micrófono, por favor, hay un micrófono que está activo. No creo. Apaguen micrófonos, por favor. Daniel, tu micrófono. Micrófonos, por favor. No, está todo hacemos en mi casa. ¿Quién está con el micrófono encendido? Por favor, apáguenlo. Sí. Antesana, el micrófono se ha encendido. Micrófono encendido. Apague su micrófono, por favor. Miércoles, jueves, viernes. Daniel Antesana. Bueno, yo no quiero ser radical, pero me mueven a la radicalidad cuando me perturban, ¿no? Yo estoy dando mi clase y me perjudican. Estoy concentrado en lo que tengo que dar y me desconcentran con ese tipo de actitudes. Por favor, todos atentos a lo que están haciendo y no prendan pues ni su cámara ni su micrófono, ¿no? Si tienen una pregunta, ahí tienen una manito en su pantalla. Hagan clic ahí que se ve. Yo les voy a responder o pueden interrumpirme en cualquier momento. ¿Ya? Bueno. Sí, dime. Dime, Dani. Inge, ¿podría volver a definir el concepto de perturbación, por favor? Ya, un minuto. La perturbación para nosotros es una señal que nos permite evaluar
el funcionamiento de un sistema. Ya. Podemos observar acá, en este gráfico, en este de sistema de lazo cerrado, el efecto también de una perturbación. ¿Cómo? Así, observen bien esto. Supongamos que existe una perturbación acá, en el sistema. La perturbación se da en el sistema. ¿Sí? En condiciones normales, acá, a ver, con verdecito lo vamos a ver. Eso. Tenemos una señal de consigna. Imagínense una tensión de 5 voltios, 12 voltios, haciendo funcionar, no sé, pues, el sistema acá. Esa sería la señal de entrada, ¿no? Desde un instante está funcionando, puede ser un motor, por ejemplo, está funcionando normalmente. La respuesta del sistema idealmente debería ser la misma, idealmente. Ese es ideal. Esto que está con verde a la salida es lo que debería pasar. Por efecto de las componentes del propio sistema, resulta que las cosas no son como se desea y normalmente puede ser un funcionamiento de este tipo. Por ejemplo, les voy a decir así. Resulta que, sin embargo, esto es constante al final, solo que no es de la magnitud de la entrada, pero constante. ¿Qué es lo que hace este bloque? Normalmente hace que, primero, la señal de salida se parezca a la de entrada. Es decir, si bien aquí hay ondulaciones, como están viendo, finalmente se vuelve constante. Ah, está bien. Pero aquí hay un error entre lo que debería ser el sistema y lo que es actualmente. Se trata de hacer desaparecer ese error para que la señal de salida sea como la señal de entrada. Eso es en condiciones normales. Ahora, ¿qué pasa si hay una perturbación? Una perturbación puede manifestarse como una señal indeseada de la siguiente forma. Imagínense que esto baja así. Eso que están viendo como una gradita ahí es una perturbación. Entonces, ¿qué provocaría en el sistema? Debería de salir lo mismo. Para un sistema que está bien hecho, eso no debería ser un problema. Eso debería de mantenerse así. Pero ¿qué pasa en la práctica? Si no es controlable el sistema, si no es controlable, esto llega el momento, eso podría hacer que el sistema caiga, por ejemplo. Esa podría ser una respuesta posible. Una pequeña perturbación, cuando no es controlable, puede dispararle o puede pararle, etcétera. Puede suceder eso. Por ejemplo, si el sistema es controlable, esto volvería, ¿no?, a su cauce, es decir, afecta, pero volvería a su funcionamiento normal. Entonces, esto que estamos viendo va a afectar, pero finalmente le va a llevar a un funcionamiento anterior, la perturbación. Entonces, uno de dos caminos: o lo dispara, apagándolo, por ejemplo, o lo reactiva si tiene realimentación. Entonces, una señal perturbadora tiene el efecto, a veces indeseado, de descomponer el funcionamiento del sistema. ¿Sí? Eso es el efecto de una perturbación. Vamos a ir ahora a los Vamos a ir ahora a los tipos de realimentación. Vamos a explicarles un poquito. Los tipos de realimentación que existen.
Bueno, dependiendo de la naturaleza de las señales de entrada y salida, están catalogadas las realimentaciones de 4 tipos, pero dependiendo de la naturaleza de la señal de entrada. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente. Acá, en nuestro sistema, RDS no sabemos qué es, solamente hemos dicho entrada-salida, pero ahora tenemos que hablar en forma clara. RDS o es tensión, o es corriente, o es potencia. Y EDS o es tensión, o es corriente, o es potencia. Una de 3 para la salida, una de 3 para la entrada. Entonces, podemos combinar, sí. Potencia en general es un aspecto que no lo tratamos, pero existe como parámetro de entrada-salida, potencia existe. No lo tratamos normalmente. Tratamos, sí, en función de tensiones y corrientes, las realimentaciones. Entonces, para nosotros, IEDS, RDS, podemos señalarlas como tensiones o corrientes para ver los tipos de realimentación. Entonces, definimos cómo es la entrada, RDS, definimos cómo es la salida, IEDS, y de acuerdo de eso, definimos cómo es la transferencia. La transferencia para nosotros entonces va a ser de acuerdo a la entrada, la salida, y también podemos definir cómo puede ser la impedancia de entrada, la impedancia de salida en esos diversos tipos de realimentación. A ver, si la entrada es tensión y la salida tensión, la transferencia es salida sobre entrada. ¿Sí? Otro caso sería la entrada también tensión, la salida corriente. Otro caso es la entrada corriente, la salida tensión, entrada corriente, salida corriente. Esos 4 tipos de realimentación nosotros tendríamos y tienen su nombre. Por tanto, para el primer caso B y B0, la realimentación, ¿no?, provoca el caso de ganancia de tensión A, B, donde AB es la relación de salida a entrada, ¿me entienden? Esa es la transferencia. En el segundo caso, la salida sobre la entrada sería de transconductancia. Transconductancia, es decir, un gamma, donde gamma es la relación de I0 a BI. Tienen los términos, también se le llama de transadmitancia, ¿no? No se olviden que I sobre B es una admitancia. El tercer caso es B0 a II, es el caso de transimpedancia, aquí, donde Z es BO a II. Finalmente, tenemos el caso de la ganancia de corrientes AI, que es la relación de I0 a II. Esos son los 4 tipos. Para el primer caso, en realidad, para la ganancia de tensión y para la transconductancia, las impedancias de entrada son alta en el primer caso y baja en el segundo. Elevada y baja.
Para el de transimpedancia es elevada, la impedancia de entrada, y baja para la ganancia de corriente. En la impedancia de salida, para los dos primeros casos es baja y para los segundos es alta. Entonces, no nos olvidemos de lo que significa cada uno de ellos. Para nosotros, el primer caso es ganancia de tensión. El segundo es transconductancia. Transimpedancia el tercero. Y ganancia de tensión el cuarto. Perdón, corriente. Ganancia de corriente. Los cuatro casos, entonces, están ilustrados acá con las relaciones correspondientes que nosotros tenemos la obligación de conocer. Y justamente nos vamos a ir al caso del primero, ganancia de tensión. Caso 1, vamos a llamar entonces. Amplificador de tensión. Con realimentación de tensión. En serie. Ese es el caso 1. Y esto que hemos escrito, jóvenes, en palabras amplificador de tensión, con realimentación de tensión en serie, vamos a traducirlo en un esquema. ¿Sí? El esquema es el siguiente. No vamos a alcanzar acá. Otra página. Ya. Lo que estamos diciendo, vamos a ponerlo en contexto. Primeramente estamos diciendo amplificador de tensión. Vamos a dibujar el amplificador de tensión. Acá. Quiere decir, eso es el amplificador de tensión. A la salida hay tensión, a la entrada también hay tensión. Eso lo vamos a señalar acá. B0, BI. Ese sería el amplificador de tensión. Eso es lo que nosotros nos pedían acá. Lo voy a poner en negrito más. Listo. Amplificador de tensión, ya listo. Ahora con realimentación de tensión, nos dice. Realimentación de tensión.
Qué barbaridad. Esto está en la siguiente página. Un minutito, por favor. Voy a borrar esto. Ya. Nos decía, con realimentación de tensión. ¿Cómo voy a realimentar esta tensión? Voy a realimentar, no se olviden que la tensión es común cuando es paralelo. Quiere decir que voy a sacarlo en paralelo esta tensión, ¿sí? A un bloque de realimentación. Entonces, a este bloque voy a incorporar lo que es aquí. Y acá vamos a colocar una carga RL. Entonces, estoy realimentando tensión. Este B0 estoy transmitiendo a este bloque que lo voy a denominar beta. Estoy transmitiendo la tensión en este sentido. Y cumpliendo lo que me pedía líneas arriba, es decir, estoy haciendo realimentación de tensión. Listo, al amplificador de tensión lo he realimentado con tensión. Eso es lo que he hecho. Ahora, en serie. Cuando me dice en serie, quiere decir que el bloque de realimentación voy a llevarlo a la entrada en serie. ¿Cómo lo voy a hacer eso? Dice que esto lo tengo que poner en serie con esto de acá. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, lo estoy colocando en serie. Esta entrada es para nosotros nuestra fuente, lo vamos, como ya está BI, lo vamos a llamar BS de source, BS. La salida están viendo que era B0. Esa tensión ahora que hemos definido en la salida del bloque de realimentación, lo vamos a llamar más menos BF. ¿Ya? Lo vamos a llamar BF. Por tanto, esto lo he llevado en serie, definiendo una tensión acá de salida de la realimentación como BF, siendo su entrada del bloque de realimentación B0. Ese sería para nosotros el diagrama que queremos establecer y en base a este diagrama nosotros plantear sus ecuaciones. ¿Cuáles serían las ecuaciones? De acá, B0 es A veces AB, BI. Eso vamos a escribir. B0 es igual a AB, BI. Listo. Otra ecuación. BS es la suma de BI y BF. Listo. BS es la suma de BI más BF. Listo. Otro, BF es beta veces B0. BF es beta veces B0. Ahora, lo que me interesa es B0 a BS. Esa sería la transferencia. Para ello, voy a reemplazar. Me interesa B0 a BS. BI voy a reemplazar despejando de aquí. BI es BS menos BF. BF es beta B0. Eso voy a hacer. De este conjunto de tres ecuaciones
B0 es igual a AB, ¿no? Por BI. BI es BS menos BF, pero BF es beta veces B0. Miren, en esta expresión están B0 y BS. Eso es lo que estoy buscando como transferencia, salida a entrada. Y eso es lo que voy a escribir acá. Entonces, B0 aquí. Obvio, no es. Las operaciones algebraicas los hacen ustedes. De dónde sale es cuestión de despejar, ¿no? Esto es igual a AB 1 más beta AB. Eso es lo que buscábamos, ese era nuestro objetivo, buscar la transferencia del sistema. Para este caso es AB 1 más beta AB. Esto que hemos subrayado se parece a la ecuación general que hemos escrito aquí en rojo. En vez de GS es AB. Entonces, y las particularidades, YS es B0, RDS es BS. B0 ABS es AB 1 más beta AB. Entonces, nosotros estamos cumpliendo con el propósito de realizar nuestra transferencia como ganancia de tensión. Esa ganancia que nosotros hemos escrito es una ganancia de tensión, ¿sí? El primer caso, entonces, se ilustra de esa forma, jóvenes. Naturalmente, nosotros tenemos que ver en circuito, en un ejemplo esto, para que puedan ustedes desarrollar adecuadamente. Entonces, el ejemplo, podemos escribir sobre la base de un circuito FET o BJT. Para un BJT sería sobre la base de un circuito normal, utilizar una salida así. A ver, vamos a dibujar acá. Este es un circuito polarizado con BJT. A este circuito le vamos a colocar una entrada, una señal de entrada. Acá, entonces, le colocamos una fuente. Lo vamos a llamar PS, por tanto, RS va a ser esta. Y listo. Acá vamos a definir la salida. Esto es RC, RB2, RB1, RE, que estaría actuando como RL, ¿no? RE. Ahí está. Ese sería el circuito ejemplo.
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un análisis de esto, de tal manera que la respuesta salga como queremos. Normalmente el análisis lo hacemos en frecuencias medias para el circuito equivalente. A ver, circuito equivalente. En el circuito equivalente consideramos frecuencias medias. Las tensiones en DC se hacen cero. Las corrientes DC se abren. Cortocircuitos y circuito abierto para las corrientes. Esas condiciones las hacemos cumplir. Otra situación que podemos hacer es que al ser la tensión de ese cortocircuito, esto se pone en tierra. Se hace cero, se hace tierra este BCC. Tierra, por tanto, RC se va a tierra, RB2 se va a tierra. Como RB2 se va a tierra, se pone en paralelo con RB1 y ese paralelo nosotros lo llamamos RB. Ya, eso lo vamos a escribir acá. RB va a ser el paralelo de RB1 y RB2. Con esas condiciones se hace el circuito de entrada. A ver, vamos a dibujar acá. Entonces, RS y BDS. BS no es. BS, RS, a la entrada. Como RB1 es en paralelo con RB2, a eso lo llamamos RB. Listo. Y el transistor lo dibujamos con su modelo. El modelo del transistor sería este. Esa corriente es beta IB, donde IB es la corriente que está ingresando, lo vamos a nominar ahorita. Ese sería el modelo de todas maneras. En este modelo estamos viendo que RC se va a tierra. RC se va a tierra. Porque se ha cortocircuitado BCC. Del emisor tenemos nosotros el resistor de emisor. Así. Y eso constituye para nosotros la salida de cero. Entonces, en este esquema, nosotros podemos considerar, jóvenes, algunas características que tenemos que ver de la siguiente forma. A ver, el proceso de las corrientes. ¿Cómo es la corriente? Las corrientes acá. Para ello vamos a dibujar con color rojito. IB es la corriente que ingresa al transistor IB. Ahora, de la fuente de acá está saliendo una corriente. Esa corriente es IS. IS al llegar a este punto se viene por acá por RB y por IB. Por RB lo vamos a llamar IRB a esa corriente. Así, IRB. Se viene por ahí. ¿Ya? Entonces, clarito está. IS viene acá, se viene por abajo y se viene por acá. IB. Listo. Al lado izquierdo no hay otras corrientes. ¿Qué pasa? Al lado derecho. Este beta IB, al llegar a este punto, se viene por aquí y se viene por acá. Como no sabemos qué cantidad de corriente viene por este lado, hacia la izquierda de este beta IB, lo llamamos X beta IB. ¿Ya? Eso lo vamos a dibujar acá.
Se viene por acá y se viene por acá. Por acá es X, beta y B. Y por el otro lado es su complemento. Si esto es X, esto es 1 menos X, beta y B. Esto es 1 menos X, beta y B. ¿Ya? Eso tienen que considerarlo bien, jóvenes. A ver, en este punto, esta corriente IB se une a esta otra corriente X, beta, B y B. Entonces, las dos corrientes vienen por acá. Vienen por acá. En este punto de tierra, IB se viene por aquí y X, beta y B se viene por acá. Entonces, por aquí se viene IB. Y por este otro lado se viene X, beta y B. Ese beta, X, beta y B se viene por acá y se junta con este 1 menos X acá. X con esa menos X se anulan en este punto y el resultado es beta y B. Entonces, de esa manera nosotros completamos un circuito coherente al lado derecho. Al lado izquierdo, IRB se junta con IB y se vuelve IS acá. Otra vez coherencia, porque IS es la suma de IRB más IB. Aquí en tierra y aquí en este nudo. Entonces, como están viendo, ese sería el juego de corriente que tenemos para este circuito. Entonces, en todo nudo, ustedes tienen que observar la presencia de corrientes que entran o que salen del nudo, como en el caso que estamos viendo. Entonces, este circuito que ya está definido con corrientes está muy bien explicado, pienso. Entonces, ustedes también tienen que resolverla de esa forma. Ahora, es posible que tengamos como idea definir la tensión, por ejemplo, a la entrada del transistor BB. Esa BB es la que cae en RB y la que cae en RP y RE. Todo esto hacia tierra es la tensión que está aquí. Entonces, es la misma para BRB. Ahí lo vamos a definir como B aquí. Es la tensión BRB, ¿no? Creo que está bastante claro eso, BRB, ¿sí? ¿Y qué hacemos para las impedancias? Para las impedancias las definimos por su concepto. A ver, el concepto de impedancia nos dice, la impedancia de entrada es lo que ve la fuente. La fuente está definido desde aquí, desde este punto. RS es una impedancia de la fuente, de salida de la fuente. Lo estamos exteriorizando y vale 50 ohmios. ¿Tiene importancia? Sí tiene. Entonces, vamos a señalar en acá que la impedancia de entrada se ve desde la fuente, así, ZI. Y ZO es la impedancia de salida, es lo que ve la carga. La carga sería RE. En nuestro caso, incluimos el RE. Entonces, ¿qué es lo que ve acá? Esto nosotros lo definimos como impedancia de salida, lo que ve la carga, ZO. Sería eso. ¿Ya? Entonces, impedancia de entrada, todo lo que ve la fuente. Impedancia de salida, todo lo que ve la carga, incluida la carga. Eso como efecto de que no podemos medir de otra forma la carga, sacar la carga para medir en laboratorio. ¿Ya? Esas son las circunstancias de diseño, de planteamiento, de solución del problema. Ahora, en base a esto, nosotros podemos hacer nuestras ecuaciones, plantear nuestras ecuaciones y lo hacemos resolver por medio de un programa matemático. ¿Qué es lo que necesitamos? La relación de B0 a BS. Entonces, ¿qué es B0 BS para nosotros? B0 a BS es una relación de ganancia de tensión que podemos expresar a través de dos redes, esta y para B0, esta que se refiere al lado derecho.
Entonces, en este caso, el parámetro que nos va a unir estas dos redes va a ser IB, está en las dos redes. Entonces, B0 a IB y en el otro caso, IB a BI, BS, perdón. Y eso es la ganancia de tensión, ¿ya? Para nosotros construir las ecuaciones acá, en base a esto que está aquí, es cuestión de planteamiento que les decía. A ver, ¿qué ecuaciones podemos plantearnos? B0 es RE multiplicada por la corriente. A ver, por el tiempo, por favor, 5 minutitos les voy a pedir de tolerancia. B0 es igual a RE por la corriente que circula. ¿Qué corriente circula? IB y X beta IB. Se suman esas dos corrientes. Entonces, RE IB 1 más X beta IB. Esa sería una ecuación, ¿no? Otra ecuación que podemos sacar es la de BRE. A ver, ¿qué más? Sí, está bien. Tal vez nos tendríamos que encontrar el valor de X. Se puede encontrar en las relaciones de salida. Miren, esta tensión en RC es lo mismo que la tensión por acá y por acá. Voy a escribir eso. BRC es igual a RC por esta corriente. Como es contraria, menos lo voy a poner. Menos RC por X beta IB. Eso es B en RB. Eso es lo mismo que escribir la corriente que pasa por R0 y B0. B0 más menos sería, porque esto es con corriente, B0 menos 1 R0 por 1 menos X beta IB. De esta ecuación se puede encontrar el valor de X, de esta. Entonces, para eso nos estamos planteando esta igualdad. Por el otro lado, por este lado, podemos definir la tensión en RB. BRB es igual a RB por la corriente IRB. RB por IRB es igual a la tensión en RP y RE. Entonces, en RP es IBRP. Esto es igual a RP por IB más RE. B0 en realidad es esa tensión. B0 le pondré. Como ya está definido B0, B0. Listo. RP IB más B0. Eso es RB. ¿No? Ese es RB. Pero acá estoy utilizando la corriente IRB y debería de definir IRB. Para definir, yo tengo esta corriente de IS de entrada. Puedo definir en esos términos. Pero también pueden ustedes hacer un divisor de tensión acá, BRB respecto de BS. Eso se hace, es correctamente aplicado, jóvenes, siempre y cuando sea sobre una impedancia de entrada. No pueden hacerlo en RB nomás. Entonces es ZI sobre ZI más RS de BS. Eso es válido, pero no solo en RB. Cuidado, en ZI. Toda el ZI vamos a definir
para que esto sea correcto. En este momento estamos planteando de forma general. De todas maneras, nos faltaría la ecuación de IS, o sea, esto que relacionaría a las dos cocientes. Si acaso no queremos el divisor de cociente, tendríamos que definir acá lo que es IS. Por el espacio lo voy a definir acá. IS es igual a IRB más IB. Si IS estamos viendo que es la tensión BS menos BRB sobre RS. Eso también lo podemos definir. Las ecuaciones, cuando son lógicas, las hay que plantear. Hemos dicho BS menos BRB sobre RS. Eso es IS. Nos puede servir esa ecuación. ¿Qué otra ecuación? A ver, IRB es IS menos IB. IS ya está definido en términos de RB, IB. Ya. Tal vez es necesario que, como estamos utilizando el ZI, conozcamos el ZI. ¿Qué es ZI? Eso se puede hacer de la siguiente forma. RC se suma a R0. Eso se pone en paralelo con RE. Se va a la base. Todo eso se suma con RB, se pone en paralelo con RP, se suma y se pone en paralelo con RB. Eso vamos a escribirlo acá. ZI. Para completar esto. Estamos diciendo RC se suma a R0. Ese conjunto se pone en paralelo con RE. Eso se refleja a la base, todo esto se refleja a la base con 1 más x beta. Se ha reflejado. Ese resultado se suma a RP y todo ese resultado se pone en paralelo con RB. Eso es ZI. ¿Y qué sería ZO? ZO es RS se pone en paralelo con RB, lo vamos a escribir acá. ZO. RS se pone en paralelo con RB, se suma a RP. Ese resultado se baja a la base con 1 más x beta. Eso se pone en paralelo con la suma de R0 y RC. Y ese resultado se pone en paralelo con RE. Eso sería ZO. ZI y ZO están definidos. De estas ecuaciones sacaríamos nosotros la transferencia total del sistema, que es B0 a BS. ¿Ya? Reemplazando, etcétera, debería de darnos todo. O sea, las variables de nuestro sistema son la transferencia B0-BS, X, impedancia de entrada, impedancia de salida. Esas son lo que tenemos que encontrar acá. Lo vamos a poner. ¿Qué queremos de este circuito? Queremos AB total. Queremos X, queremos ZI, queremos ZO. Todo eso queremos de este circuito. Y tras eso vamos a plantearnos las ecuaciones correspondientes. Eso es lo que necesitamos, lo que buscamos. Jóvenes, gracias por su tolerancia. Hemos concluido el primer caso por lo menos y nos vemos en laboratorio el día de mañana virtual. Por favor, traten de cubrir todo lo posible y algunos alumnos que tengan algún problema todavía, por favor, traten de resolver esto a la brevedad posible. Lo que yo puedo ayudarles es darles sitio en
como hemos hecho las primeras clases, les doy el sitio para que puedan contactarse entre ustedes a través del chat. Aparte de eso, no puedo hacer otra cosa. ¿Ya? Voy a dejar de presentar. Si alguien tiene un problema, por favor, de un minuto, díganmelo en este momento para que le dé servicio de chat inmediato. Si no, entonces estamos viendo unos jóvenes. ¿Alguien tiene un problema? Buen día, Inge. Yo tenía Sí, una duda. genial. En el circuito de señales en la simulación, en la de ganancia en el amplificador, ¿no? La figura 3, ¿cómo podría nombrar mi señal de salida y mi señal de entrada para luego ponerle en el diagrama? Uy, eso es mostrando. En este momento no te puedo decir porque tengo que ver. Cuando te toque el laboratorio, ahí me vas a mostrar, me vas a decir. No tengo otra opción. Tengo Ya que está. ver. Ahí específicamente te voy a decir de esta manera. Yo sé que hay problemas, pero son problemas específicos. Entonces, problemas específicos mostrando para no estar acá hablando de otras cosas. Otro problema. Listo, jóvenes. Hasta luego. Nos vemos. Ingeniero, Ingeniero, Sí, dime. dale. Disculpe, ingeniero, el ZI, por favor, no lo voy a anotarlo bien, por favor. Si me puede mostrar. ¿Qué cosita? La impedancia de entrada, ZI. ¿Quieres que te muestre? Ya, un minutito. Por favor, ingeniero, ¿y podría repetirlo los datos? Ya, te vas a tomar una foto nomás. Te voy a presentar, pues. ¿Eso decías? Ingeniero, el último. Sí, ¿me podrías repetir, por favor, SR0? Por favor, ¿lo podrías repetir? La impedancia de entrada se encuentra desde la última posición del resistor final. RC más R0. Sumamos. Eso se pone en paralelo con RE. Ese conjunto se refleja a la base con 1 más X beta. Ese resultado se suma a Rpi. Ese resultado se pone en paralelo con Rb. Eso es ZI. ZO. Perfecto, ingeniero, gracias. ZO, por si acaso. RS con Rb en paralelo. Se suma a Rpi. Es como si estuviera acá. Para bajar a la base se divide entre 1 más XB. En el otro se multiplicaba. Aquí se divide. Se divide entre 1 más X beta y se pone en paralelo con RC más R0. Eso. Ese resultado se pone en paralelo con RE. Listo. Ya. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias. Okay. Inge, ¿hasta qué parte deberíamos tener listo para mañana para presentarle del laboratorio? En lo posible todo el preinforme. ¿Por qué? Porque el día miércoles van a estar en laboratorio presencial ya jóvenes. Ya tienen que venir con sus transistores físicos a medir ese laboratorio, vamos a medir sus parámetros. Entonces yo en la pizarra les voy a indicar lo que tienen que hacer y cada grupo ese momento lo va a realizar. Entonces, tienen que tener sus componentes, sus testes, toda esa situación para que puedan hacer buenas mediciones. Por si acaso me traen sus laptops también, porque por grupo uno se necesita un laptop para que les indique, etc. Yo también, por supuesto, tengo mi laptopcito, pero en el sitio no van a estar andando ahí dentro del aula. Tienen que tener en el sitio un laptop por grupo. ¿Ya? Por lo menos, si son 2, mejor. Otra pregunta. Está bien, Inge, gracias. Ya, listo, jóvenes. Hasta luego. Inge, una consultita más.
O sea, entonces mañana directo al laboratorio a la hora que nos toca. No. Mañana es virtual. El siguiente les he dicho. Ah, ya, está bien. El siguiente miércoles. Mañana más es virtual. El siguiente ya es presencial. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, jóvenes. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana.